Creo que ya ha pasado un tiempo suficiente y pertinente de espera para que se conecten los que pudieran estar presentes en esta tercera sesión de los espacios abiertos de aprendizaje. Y creo que ya fue un tiempo considerable de tolerancia. Así que vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. Recuerden que es importante para quienes gustan optar por la participación dentro de estos espacios, que se conecten a tiempo y con los datos con los que se encuentran registrados en la plataforma. Esto para poder considerar su asistencia y en caso de así considerarse, proporcionarle la puntuación por su participación. Ahora vamos a iniciar con esta tercera sesión de los espacios abiertos de aprendizaje, y esta es la primera sesión de la segunda semana. La segunda semana se corresponde con la segunda unidad del módulo, la cual lleva por título Literatura, un acercamiento a otras realidades. Y a diferencia de la primera semana, que nos enfocamos más en la parte del análisis literario, en esta ocasión vamos a estar viendo o trabajando las propuestas de los autores sobre, sobre el deber ser, sobre mm, las propuestas o los planteamientos que ellos aportan con sus escritos relacionados a su propia visión y perspectiva del mundo que les rodea. Esto por un lado, mientras que en otra parte de los contenidos y de los ejes temáticos de esta semana se van a enfocar a la realidad expresada o manifestada entre los pueblos originarios, que al estar al margen del desarrollo de lo que consideramos, no sé, la civilización occidental, pues ellos aportan con su tradición y su literatura visiones y perspectivas diferentes a lo que el mundo es o debiera ser. Entonces, el acercamiento a los textos literarios nos permite conocer y profundizar un poco sobre las ideas que van plasmando los autores por medio de sus obras relacionadas con la ideología o con la idealización más bien, la propia realidad y del propio entorno. Vamos a ver que en las obras podemos encontrarnos con escenarios en donde discurren o transcurren los acontecimientos en el caso de la narrativa, y en el caso de, a ver, vamos a poner un poco de luz. Y en el caso de la lírica, vamos a ver todo un universo de emociones, sentimientos y sensaciones que se pretenden evocar por medio del uso de la palabra, de figuras literarias, eh, de licencias poéticas,
del empleo de la palabra como herramienta y demás, ¿vale? Entonces nos vamos a enfocar más un poco en el contenido de las obras en esta segunda unidad. Las obras que van a leer para esta semana son Canto de Primavera de Nezahualcóyotl, un fragmento de una obra literaria escrita en una lengua indígena y traducida al español, diferentemente no anterior a 1900. Y también van ustedes a hacer una revisión de el texto Frankenstein de Mary Shelley y del cuento La debutante de Leonora Carrington, ¿vale? Estas dos obras nos van a presentar una visión, la visión de lo que consideramos la literatura universal, la evolución que tiene con el tiempo, y van ustedes a analizar cómo el contexto influye en la ambientación de la obra y cómo la ideología del autor influye a su vez en la ideología o en el pensamiento de una generación en particular, lo cual hace posible que se puedan ubicar, dadas ciertas características, en un determinado movimiento literario o en una corriente literaria. Esos son palabras o elementos clave que tienen que dominar, que tienen que comprender, leyendo, releyendo y hasta comprender los recursos que están disponibles en la plataforma durante esta semana. Vemos aquí que tenemos una introducción. En esta introducción nos dice que la literatura nos permite conocer enfoques para entender el mundo, contextualizándonos desde diversas perspectivas. Espero que aquí a este punto ya no haya duda sobre lo que es el contexto y cómo se analiza dentro de un cuento, una novela, cualquier obra de cualquier obra literaria. Y cómo conocer estas propuestas, pues nos permite que nos cuestionemos sobre nuestro propio constructo ideológico con el cual nosotros percibimos y nos relacionamos con nuestro entorno. Y esto nos permite conocer que a pesar de que vivimos dentro de un marco cultural y de referencias, pues hay también otras perspectivas diferentes y ajenas, ¿no? Que no están teniendo la misma experiencia sobre nuestro entorno y nuestra realidad. ¿Y qué hay de ellas? ¿Quedan excluidas? ¿Quedan diferentes? ¿Quedan marginadas? Pues no. Resulta que gracias a la literatura nosotros tenemos un enorme espacio de oportunidad para la empatía, para la inclusión, para obviamente, la generación de más conocimiento, pero sobre todo para la convivencia armónica, dado que conocer las diferentes perspectivas que se tienen de la realidad, saber que la nuestra no es ni la única ni la mejor, nos permite ser más tolerantes con respecto al otro o los otros, ¿no? Y como dice aquí, de esta forma vamos desarrollando una actitud más crítica y cada vez más empática y tolerante ante la diferencia. En esta semana analizarás textos literarios en su contexto particular, es a lo que me refería unos instantes, para comprender la visión del mundo que plantean y así entender que existieron y existen formas diferentes de percibir la misma realidad, que no por ser diferentes son mejores o peores. Comprender que esto nos enriquece como personas, pues podemos ampliar nuestra perspectiva y de esta forma construir una sociedad más equitativa y respetuosa.
Y vamos a ver que, por un lado, vamos a ir considerando la obra de dos autoras europeas, con una visión y una perspectiva pues bastante eurocéntrica, bastante occidental, ¿no? Tienen demasiados elementos en común por ser parte de, no sé cómo llamarlo, de ese conglomerado de influencias sociales, resultado de la evolución industrial en Europa. Y por otro lado, bueno, y también es que bueno, se puede abordar desde muchísimos aspectos. Se puede abordar desde el análisis de la evolución del pensamiento occidental, tanto en lo filosófico como en lo literario, pero también por otro lado se puede abordar desde la perspectiva crítica de los escenarios mm, de los cuales emergen. Por un lado, la, la segunda etapa de la revolución industrial y el desencanto que viene con ello, el desencanto social y global, y se ve incluso en las clases acomodadas que tienen la oportunidad o la capacidad de dedicarse a la literatura y no por ello se encuentran como que satisfechas con la evolución, el curso natural de las ciencias, de la tecnología y de la industrialización, ¿no? Además, estaría súper interesante que se pudieran dar una, un tiempo para analizar y conocer la vida y obra de, de las hermanas, bueno, de Mary Shelley, ¿no? Bueno, en general de las hermanas Mary Shelley, y ver a lo mejor la- pensando en la influencia que tiene con el romanticismo y con el gótico de su momento, también bueno, con la interacción que hubo entre diversos escritores y diversos pensadores influyentes en esa época, ¿no? Y además la vida personal de Leonora, perdón, bueno, sí, también la de Leonora Carrington, pero la de Mary Shelley es bastante, bastante interesante. Y antes de comenzar con, vaya, el abordaje propiamente dicho de las obras que tienen que revisar, que tienen que analizar, también es importante ver la parte organizativa y administrativa de su semana, de la entrega de sus actividades y de cómo van a ir participando en sus actividades de manera obviamente autónoma, en vista pues que mejoren por lo menos los, ah, los puntajes que obtuvieron la semana pasada. Y hablando de la semana pasada, ah, se les hizo un fuerte énfasis en que antes de enviar sus actividades se vieran involucrados en revisar los materiales que están disponibles en la plataforma, no solamente los de las lecturas, sino también lo que estamos publicando en los foros, lo que publica tanto su tutora como su asesor. Y que deben de tomar en cuenta, ¿no? Si quieren pues, realmente
aprovechar la experiencia de cursar el bachillerato, ¿no? Entiendo que muchos están aquí por, como decimos coloquialmente, ¿no? Por sacar la prepa, cursarla por cursar. Y si esa es la motivación de ustedes, compañeros y compañeras, hay muchas opciones, sí, todas ellas am, activadas, ¿no? Para conseguir este objetivo, porque mientras ustedes ingresen a un sistema eh, de educación media, pues nosotros tenemos que cumplir con ciertos objetivos que nos permiten o nos van a permitir alcanzar en algún grado, en algún porcentaje, pues, un determinado perfil de egreso. Entonces, no ah, esta recomendación va pues sobre todo quienes sí realmente están interesados en acreditar y aprender, ¿no? No, pues seguir haciendo lo mismo, ¿no? Y entregar todo el domingo última hora, mal hecho, sin leer, ¿no? El problema es que pues, eso no les va a garantizar que acrediten, ¿no? Y también he de obviar que este es un módulo de recursamiento, o sea, ya tuvieron la oportunidad de acreditarlo. Y si que es un módulo del área de comunicación y lenguajes, no me imagino cuando tengan que cursar el de inglés o o los de ciencias, ¿no? Entonces, pues, en lo general, pues les recomendaría que se apliquen un poco más a al estudio, a conectarse frecuentemente a la plataforma, permanecer en ella entre 1 o 2 horas al día, leyendo, informándose, desarrollando sus actividades integradoras, contestando los cuestionarios y demás. Y para eso, pues nos sirve este organigrama que semana tras semana se publica en la plataforma, que les permite organizar y jerarquizar sus actividades, pero insisto, esto a quienes le dedican el tiempo suficiente al módulo, ¿no? Si no se lo dedican, pues seguirá haciendo lo mismo, pero bajo su propia responsabilidad, ¿no? Luego el culpable es uno, cuando ustedes son los que no le dedican el tiempo suficiente ni se conectan, ni participan en estos espacios. Por ejemplo, ahorita estoy eh, realizando esta sesión y no está nadie en línea. Y eso dificulta que se pueda, bueno, que ustedes acrediten, ¿no? A final de cuentas, pues, uno ya pasó por este nivel. Y estoy buscando aquí el aviso que les había hecho llegar la primera semana, solicitándoles que no se adelantaran a la entrega de las actividades, porque luego sucede que es día lunes o martes o día que sea, y envían su documento o su trabajo, pero igual también nada más para enviar, porque no, sin ninguna de las indicaciones, sin ninguna de las precauciones que se les pide
que ustedes tengan para que acrediten el módulo. Y no encuentro ¿cuál es? ¿Dónde está? Pero lo publiqué, lo estaba mencionando la sesión anterior y vaya, nadie tomó en consideración. ¿Qué es esto? Pedirles que lean las rúbricas, que trabajen en Word, que guarden el documento de manera correcta, no alteren los formatos, que le incluyan una portada con su información, con los datos de ustedes con los que ingresan a la plataforma, referencien, citen, o por lo menos mínimo integren una lista de fuentes basada en el manual de la PREP línea CEP, y que no hagan plagio. Hasta el momento, todas estas ya se cumplieron. Ya hubo quien cambió el formato, quien no hizo el trabajo en Word, sino en uno de estos programuchas de Android, eh, muchos que no citan y no referencian, ni siquiera incluyen un listado de fuentes. Ah, más que más. Por ahí tengo un trabajo, ahorita que estamos hablando de Frankenstein, hay un trabajo que me entregaron que hay tanto, pero tanto plagio, de verdad es difícil reportarlo, porque prácticamente en la tabla de comparación de los autores, cada celda hay información de una página o de un sitio web o de un diferente. Entonces es como si hubiera hecho prácticamente un Frankenstein, copiar, pegar, copiar, pegar, copiar, pegar, copiar, pegar. Y de verdad me está, de verdad dificultando poder comprobar la cantidad de plagio que tiene este trabajo, de tanto plagio que tiene, ¿no? De verdad. Entonces yo tengo que argumentar y justificar, ¿no? Encima de que cometen lo que en otros países es un delito, ¿no? Aquí yo tengo que confirmar, verificar que el pobre niño, la pobre niña, está plagiando su actividad, pero está tan plagiada que se tomó la molestia de copiar y pegar de aquí, de allá, de otro lugar, ¿no? Y poner un enlace o una evidencia de cada sitio web de dónde sacó información, está complicando bastante, ¿no? Entonces, pues tenemos estas situaciones que se prevén con tiempo, por eso yo les envío una video presentación del módulo, les envío una grabación explicando cómo se va a trabajar en el módulo 4 para los que el día lunes quieren hacer su primera entrega, generalmente toda mal hecha y al aventón, y también para que a lo largo de la semana pues puedan ir haciendo avances poco a poco mientras ustedes van viendo lo que se les comunica por medio de estos espacios abiertos de aprendizaje. Pero de verdad creo que si fueron 4 personas las que cumplieron con estas indicaciones, son demasiadas. Está bien, yo no estoy diciendo que está mal, ustedes están ejerciendo su derecho y tienen la libertad. Nada más que por favor asuman las consecuencias, ¿no? Y sepan que no incluir un listado de fuentes o no referenciar o no citar es un nivel de plagio.
Por favor, entiéndanlo. No, enviar un trabajo que estás basándote en la obra o en la autoría de alguien más y no lo referencias es plagio. Es plagio, entiéndanlo, métanselo en la cabeza. Por eso la prepa en línea les proporciona opciones para que ustedes pues eviten este tipo de situaciones, ¿no? Explican por estos medios, no ven las grabaciones, no participan, y ya cuando tienen una calificación reprobatoria y sí están quejándose y queriendo resolver y bla, 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 ¿no? En un sistema mediado a lo mejor para adolescentes pues, se comprende, pero también tengan en cuenta que aproximadamente el 84% de la población de la PEP línea CEP son adultos eh, con responsabilidades de adultos, vida de adultos, ¿no? Entonces, aunque bueno, generalmente quien está en esta situación siempre pone también el trabajo como pretexto, ¿no? A pesar de que pues, ahí vemos gente que trabajamos, hacemos posgrados y tenemos a veces hasta dobles empleos, ¿no? Y si te organizas bien, pues funciona. Entonces, aquí ya de verdad, esta semana ya no voy a detenerme tanto en esto, porque de verdad la semana pasada fue demasiado, demasiado, demasiado redundar en lo dentro de las grabaciones, no es cierto, perdón, de las retroalimentaciones, lo que ya se había dicho por medio de las de las sesiones de los espacios abiertos. Entonces, no, ya no me voy a detener mucho en esto. Mm, Tenemos estos recursos disponibles en la plataforma para el poder hacer un buen abordaje y un buen análisis de las actividades de la segunda semana. Y además, obviamente, de las lecturas que ya les mencioné, de el desarrollo de cada una de estas dos, pues tienen que complementar o basarse en estos recursos que tienen aquí en la plataforma, ¿vale? No es opcional, no es optativo. A veces quieren contestar las respuestas de sus actividades integradoras como si estuvieran en Word o en Twitter o en alguna, o en Reddit o en alguna plataforma de estas y nada más quieren poner su opinión, ¿vale? Y el desarrollo de las opiniones es algo de la educación básica, de primaria. Entonces ya deben de leer, interpretar, analizar, ¿no? Ahí están en ese nivel, aquí en el nivel bachillerato. Entonces, si dan una opinión, tampoco se esperen, aunque hayan escrito las 15 líneas que les está pidiendo de, de, como mínimo, de extensión en el texto, ¿no? Aunque escriban 15 líneas de verborrea, si no refleja que comprendan o que eh, son capaces de aplicar o implementar la, lo que han visto, los temas que se han analizado por módulo, semana, por tema o por unidad, entonces tampoco esperen que se les evalúe correctamente. También está la situación de la gramática, la ortografía, y ya se les invitó también la semana pasada que descarguen los manuales. Entonces, ya dense por favor todos informados, por avisados, para que pueda yo continuar con con la evaluación de sus trabajos, pero ya sin regresarme tanto a lo que ustedes debieron haber revisado o analizado,
en la primera semana, es más, antes, desde los primeros días de la primera semana, ¿vale? Pues vamos a ver un poco de lo que nos dice la actividad integradora número 3. Lo primeritito que deben de hacer en esta actividad, descargar la rúbrica. Porque a veces hay compañeros que se esmeran demasiado en solo uno de los aspectos evaluables. Hay quienes se enfocan en lo cognitivo, ¿no? Hay quienes se enfocan más en en lo procedimental que se evalúa dentro de lo actitudinal. Hay gente que en la expresión es excelente, pero a veces son muy buenos en uno solo de los aspectos evaluables y presentan serias deficiencias en los otros. Y la idea de esto es que pues ustedes no se queden así, sino que vayan haciendo progresos, no eventuales, sino, eh, híjole, progresos progresivos se escucha muy feo, ¿no? Pero pues sí de manera consecutiva o de manera eh, evolutiva, que no se queden solo en uno. Si ustedes ya detectaron que son muy buenos para lo cognitivo, que es lo conceptual, que es lo memorístico, ¿no? Pues entonces empiecen a enfocar en los otros aspectos, en el manejo de la tecnología, en la redacción de las propias ideas, en la capacidad de ubicar o de implementar el conocimiento um, conceptual dentro de una realidad o dentro de un ambiente simulado o dentro de un ejemplo pedagógico, ¿no? Y esto, por favor, para que no se quede nada más con lo que las habilidades que ustedes ya desarrollaron en niveles o en, en sistemas anteriores al bachillerato. Y ahora sí, ya que ustedes están con... Ah, y el último, el del plagio, por favor. Vean, aquí esta parte de la rúbrica es la que me autoriza a descontarles un punto por no incluir un listado de fuentes. Van a ver que en esta son dos, no es cierto, sí. Sí. En esta rúbrica, y de hecho, pues en todas las rúbricas son en la parte del aspecto de plagio, todas van sobre lo mismo y nos mencionan siempre los mismos niveles de plagio, ¿no? Aquí los tienen. Y el más básico, el más leve o el más ligero es el plagio por omisión de fuentes. Puede ser voluntario, involuntario, eso solo lo saben ustedes, yo no. Entonces yo tengo que reportarlo, tengo que considerarlo dentro de la rúbrica. Ya ustedes, pues, por eso se les advierte sesión tras sesión, que eviten incurrir en plagio, ¿no? Para que no se hagan los sorprendidos o los que no saben cuando se les reporta por plagio parcial o en cualquiera de sus modalidades, ¿no? O por plagio total, como este caso que les estoy mencionando de una alumna que recortó y pegó tan de aquí, tan de allá, que de verdad, híjole, es todo un reto ir colocando los sitios web con las evidencias de todos los
las páginas de todos los blogs de la Wikipedia, todos los artículos de Wikipedia de donde contengo información, ¿no? Entonces, por eso son estas sesiones, para prevenirlos, para que por favor disuadirlos, que no lo hagan y aún así lo siguen haciendo. Entonces, ya, tercera sesión, por lo menos sean, ¿cómo decirlo?, responsables, ¿no? Con las consecuencias de no hacer nada de lo que se les indica en estas sesiones, ¿no? Más les recuerdo que por algo existen, por algo son dos a la semana, antes era una, y era muy feliz cuando solo era una, ahora son dos, precisamente porque creyeron que aumentando la cantidad iban a mejorar, ¿no? Y lo único que ocurre es que hay cada vez menos participación. Y si ustedes creen que son lo suficientemente capaces de entrar el domingo a última hora, descargar el documento sin haber leído y tratar de hacerlo todo a última hora, entonces yo soy el que les va a decir, no, no son capaces. Si pretenden llevar esta línea de trabajo, toda la prepa línea CEP, entonces van a llevar una colección de módulos que van a recursar, porque no van a acreditar trabajando con esos estándares de calidad, no van a conseguir acreditar. Entonces, repito, si van a seguir trabajando hacia adelante, háganlo, están en su derecho, pero sean responsables. Responsabilícense de las consecuencias de estar trabajando así, de no entrar a las sesiones, ni siquiera ver las grabaciones, ¿no? Yo puedo ver cuántas veces se reprodujo esta grabación. Cuando estaba en módulos ordinarios, tenía que 126 veces de reproducción. Y ahora que trabajo en módulos de recursamiento, si tengo 4 a la semana por grabación, son demasiados, ¿no? Y tengan en cuenta que yo tengo que entrar por lo menos una vez para ver que el audio funcione. Entonces esto se reduce a 3, ¿no? Y de esas 3 ha de haber uno o dos de la gente de... Nunca falta algún meticho o algún chismoso en la vida personal que le gusta criticar y nada más entra a criticar. No me refiero a ustedes, sino de la vida personal de cada quien. Entonces ahí ya fueron una o dos. Entonces, quienes están viendo realmente estas grabaciones, ¿cuántos son? ¿No? Y nada más les recuerdo que si hubo un motivo o una razón por la que están recursando, no sea el mismo motivo o razón que siguen aplicando, siguen implementando, ¿no? Llevársela así a la irresponsable, pues me imagino que fue lo que los trajo a los recursamientos. Entonces no esperen que esa misma técnica de trabajo les vaya a permitir acreditar en esta ocasión. Así que por favor, no es, o sea, aquí es solamente leer, 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 leer obviamente las obras literarias o los fragmentos que deben analizar para cada trabajo, además de leer los recursos que se tienen cada semana. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que son estos. Estos recursos que están aquí, que deben de leerse cada semana, de verdad, todas las preguntas que recibo ah, en la semana, por medio del mensajero, están relacionadas con esto, ¿no? Cada pregunta que me envían por el mensajero, por ejemplo, asesor, ¿cómo se analiza cuál es el contexto de la obra? ¿Cuál es el contexto del autor, no? Ah, mira, compañero, si hubieras leído los materiales, ¿no? Te hubieras dado cuenta que aquí está, aquí lo encuentras. Entonces, cuando te preguntan y le mandas el enlace de dónde debe leer, molestan. Y una vez me dijo una señorita, bueno, creo que era señorita, ¿no? Por el nombre. Este, que si no le podía responder yo la pregunta, ¿no? Que ¿por qué le mandaba yo material? Este, digo, híjole, ¿no? A mí me hubieran mandado a investigar, no andar preguntando. Si yo hubiera preguntado en cualquier nivel, ¿eh? No nada más porque ya estoy ruco y
mis maestros más rucos aún, ¿no? Sino pensando en el hecho de que al yo generar una pregunta, me hubieran puesto a investigar a tal autor, que buscara yo a tal autor, que buscara yo a tal obra, para salir yo de mi duda. Aquí este subsistema les da los recursos, los materiales para ahorrarles este paso, y aún así, ¿no? Que sale con la respuesta de que le respondiera su pregunta que por qué le daba yo material, ¿no? Entonces, las dudas que ustedes tienen relacionadas con los contenidos son un reflejo de que no han estado leyendo esto. En caso, bueno, en cada semana, ¿no? Que no están leyendo los recursos. Entonces, para salir de dudas, obviamente, lean sus materiales, por favor. Y aparte de leer los textos, aparte de leer estos materiales, también tienen que leer las publicaciones en los foros. Porque aquí, por ejemplo, se les comparten los manuales, ¿no? El manual de netiqueta, el manual de referenciación y citas, manual de ortografía, de gramática, de redacción, ejemplos o temas para que trabajen y desarrollen sus actividades, en fin, muchas cosas que se les dan y se les dan a manos llenas, ¿no? Y entonces, insisto, si entran el domingo a última hora a querer hacerlo al aventón, o por el contrario, el lunes, igual también todo al aventón, sin haber revisado materiales, sin haber leído, sin entrar a las grabaciones de las sesiones, pues ahí están las consecuencias. Las consecuencias son puntajes igual o menor a 59 y son calificaciones pues no aprobatorias y que ponen el riesgo que acrediten el módulo. Y si no acreditan el módulo, pues otra vez a recursar, ¿no? Pero por favor asuman la parte de responsabilidad que tienen ustedes. Yo tengo atrás de mí a la asesora, no es cierto, a la supervisora de, oye, no publicaste esto, no hiciste el otro, bla, 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 bla. Y si no lo hice en su momento en el que lo tenía yo que hacer, pues lo hago en el momento en el que me lo piden. Pero no es lo mismo en el caso de ustedes. Les dice a alguien, descarga el manual de ortografía y ponte a estudiar ortografía porque te hace falta. Ah, no, te victimizan y ay, es que el profesor no me ha dado ni una calificación aprobatoria en todo el curso, se la trae contra mí. Pues sí, pues, obviamente, ¿no? Si no sabes acentuar, no colocas puntos, no redactas bien, ¿no? Mejor, y si se te dificulta mucho, compañero o compañera, pide una baja temporal y ese mes, 2, 3 meses de tu baja temporal, ahora sí estudia, repasa la ortografía, repasa la gramática, la redacción, para que no haya otros malvados asesores virtuales que, ay, pobrecito, te están maltratando pidiendo ciertos niveles de ortografía, de gramática, de citación y de referenciación. Háblenlo con su tutora, que les facilite una baja temporal. No son vacaciones, son para que estudien en lo que tienen deficiencias y cuando ya estén actualizados o cuando estén nivelados, ahora sí continuar con el resto del módulo. Porque, insisto, si este que es un módulo de lenguaje y comunicación les está, se les está complicando, de verdad no quiero ni imaginar cuando tengan un módulo de ciencias. Hay que leer, leer y leer y leer y leer hasta comprender. Buscar tutoriales, buscar información hasta que encuentres a alguien quien te la te provea la forma de comprender el tema, ¿no? Entonces, están organizados así los módulos para ir de lo más simple a lo complejo y para llevar aprendizajes pues sí, acumulados. Porque de lo contrario, pues igual si tienen problema ahorita,
es muy probable que tengan con los módulos subsecuentes, ¿no? O cuando, por ejemplo, tengan que aprender inglés de manera autodidacta y tengan que desarrollar actividades en inglés, pues van a tener muchísimas más complicaciones. Entonces, en resumen y moraleja de la sesión del día de hoy, si no estudian, si no leen, no acreditan, ¿no? Consecuencia número uno. Y si no leen, no estudian, no acreditan, son responsables, ¿no? Porque cada que me ocurre una situación así, pues mi evidencia es, ok, vamos a ver aquí en la herramienta de participación. ¿Dónde está? Portafolio de evidencias, no. A ver, vamos a ver. Está mm, por aquí. Cada que un alumno hace un reclamo, dedicación en línea, aquí podemos observar cuándo se conectó, qué día fue la última vez, cuánto tiempo duró conectado. Se puede también sacar una gráfica de cuánto se conectaba, cuántas horas le dedicó a la semana. Y entonces le digo, bueno, ¿cómo esperan que acredite a alguien que se conectó nada más el domingo, 2, 3 horas? ¿No? Obviamente es alguien que entró a plagiar, a hacer todo al aventón o alguna situación por el estilo. Y siempre, 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 siempre el pretexto es el trabajo, ¿no? Y bueno, hasta aquí dejamos esta sesión, que de verdad me desmoraliza tanto que a lo mejor no abordé mucho de la actividad integradora 3, pero no hay el espacio de oportunidad para esto, no superan lo que debieron haber asimilado desde el módulo propedéutico. Hábitos formativos, de estudio, académicos, como la situación en la referenciación, ¿no? Entonces, por favor, ingresen por lo menos 1 o 2 horas diarias a la plataforma, descarguen los contenidos, léanlos, estudien, vean las grabaciones, responsabilícense, ¿no? O sea, por más nada más depende de ustedes que acrediten o no. Mucho que, no sé, que su tutora puede hacer por ustedes si llevan es un récord constante con estas malas prácticas, pues la consecuencia ustedes la saben, no se las tengo que decir yo. Así que, y si no pueden, tampoco es el fin del mundo. Soliciten una baja temporal de 2, 3 meses. Esos 2, 3 meses estudian esos manuales, el de ortografía, gramática, redacción, APA, citación, de la prepa línea CEP, lo que les haga falta. Y ya que hayan reforzado eso, entonces sí, continúan, porque de verdad luego vienen los, los módulos de pensamiento científico. Y si no pueden con estos módulos o este módulo que es nada más de parafrasear lo que dice el otro, de verdad no quiero imaginar cómo van a sufrir con los módulos donde hay que implementar fórmulas, donde hay que aplicar el raciocinio, la lógica. Además, también citar y referenciar, ¿no?
Así que bueno, pues de mi parte es todo. Espero que de aquí al viernes se vea un progreso. Si no, tengan por seguro que el día viernes voy a seguir hablando de esto mismo, ¿vale? Me gustaría abordar un poco más los temas que se ven en la semana o las lecturas o el desarrollo de la actividad, pero pues mientras no salgan de lo básico, yo tampoco puedo salir de lo básico. Así que hasta el día viernes, misma hora y con los mismos datos de ingreso.